que en base a la guía. En el experimento 2 trabajamos también con sangre, pero con otros componentes, y vamos a hacer en este caso una preparación de tubos para justamente conocer con cuál de estos componentes se puede generar lo que es algún tipo de hemólisis. Hay muchas de las cosas que ahí revisamos que se encuentran normalmente en el organismo y otras no. Entonces, en base a eso ustedes pueden inferir previamente cuáles son los tubos que debiesen tener reacción y cuáles no. Vamos a trabajar con el cloruro de sodio al 0,16 molar, que vendría siendo para nosotros el símil de la solución fisiológica, en este caso al 0,9%, que corresponde a un cambio en el tipo de nombre que recibe el suelo como tal. Está presentado en 0,16 molar en moles, y el 0,9% es otro tipo de presentación, pero para que ustedes también comprendan que en una parte del experimento hace el cambio, pero corresponde a lo mismo. Entonces el que tengan acá, utilícenlo. Ya. En el experimento 3, al grupo que le toque, tienen que ser muy audaces con respecto al tema de los tiempos. Pues si se fijan, gran parte de lo que estamos ocurriendo ahí, de lo que estamos utilizando, corresponde a alcoholes. Y los alcoholes tienen cierto efecto sobre la membrana. Por tanto, el efecto va a estar dado por condiciones especiales de cada tipo de alcohol. Aquí la idea sería que se diesen un poco a lo que son las químicas que ustedes en el pasado vieron, y en base un poco a ayudarlos ya, el tamaño tiene cierta incidencia, para que lo vayan revisando y después nos puedan decir qué pasa con los tiempos de cada muestra que van a tomar. La mezcla, porque siempre nos preguntan eso, van a depositar independiente del experimento dentro lo que nos pide cada uno de ellos. La gota de sangre, tratar de ser bien preciso con la aplicación. Pueden meter inclusive un poco dentro de la piseta, y la mezcla se hace de esta forma. Eso es todo, y ahí empieza a correr el tiempo. Entonces hacemos esto, metemos la sangre, y ahí empezamos a correr los segundos. Van a haber algunas reacciones que son casi inmediatas, por eso tienen que estar con el cronómetro enseguida listo para poder utilizar. Vamos Ya, ahora vienen todos los del tipo 4, que los vamos a explicar un poco más en general. En el tipo 4 nosotros vamos a trabajar con una membrana de diálisis. Voy a subir el arancel. Vamos a trabajar con esta membrana de diálisis. Tiene que comer, ¿sí? Van a trabajar con 10 centímetros, esto se ve rígido, ustedes lo ponen en un vaso y lo hidratan con agua destilada. Va a tomar una consistencia que ustedes van a poder manipular y va a quedar en teoría como una especie de bombilla que ustedes van a amarrar en cada uno de los extremos. Primero amarran un extremo y ponen la solución que le pida, por ejemplo el 4A, el 4B, el 4C, y después amarran el otro extremo. La idea es que revisen que quede bien amarrado. Lo que buscamos con esto es poder ver cuáles son los componentes o cuáles son las moléculas que van a viajar a través de la membrana hacia el medio externo. Entonces, nuestra membrana va a quedar dentro, puede quedar acostada con los extremos hacia arriba, con el componente en este caso que vamos a utilizar, y por fuera también les da la solución, me parece que es agua destilada, sí, agua destilada, y nosotros tenemos que ver si algo en teoría ingresa a la membrana de diálisis o algo sale, y eso lo vamos a evaluar con reacciones químicas, ¿ya? Las reacciones químicas están dadas ahí, por ejemplo van a trabajar con nitrato de plata, y si tenemos cierta reacción van a ustedes ver cambio tenue en la coloración. ¿Ya? Cuando les indica, por ejemplo, que tienen que trabajar al minuto 0, 5, 10, 15, 20, lo que van a hacer ustedes es justamente a cada minuto que se indica, es sacar un contenido de fuera del medio. ¿Ya? La membrana nosotros no la preparamos, pero no la vamos a interferir. Entonces sacamos de afuera, ponemos en un tubo y ahí le ponemos dentro las gotas de lo que vayamos a utilizar. Esa es una parte. La otra parte corresponde a la que todavía no nos llega, estamos esperando que venga en camino, es
no sé si han trabajado ustedes en los laboratorios de los otros ramos con las tiras reactivas, que miden pH, glucosa, proteína. Ya. En esto también vamos a hablar justamente si es que fuera de la membrana de diálisis tenemos la obtención de proteína, por ejemplo, o glucosa. Ustedes, si bien recuerdan de los ramos anteriores, se necesitan ciertas condiciones para que justamente las proteínas o la glucosa a lo mejor pueda salir. Eso es lo que van a tener que ustedes inferir en el práctico. Entonces vamos a sacar una muestra a los que les toque hacer estas mediciones y van a mojar en este caso la tira y evaluar, para que ustedes nos puedan decir ahí con un signo positivo. Por ejemplo, ahí en la segunda dice tira reactiva de glucosa. Si al tiempo 0 ustedes obtuvieron glucosa que estaba dentro de la membrana, la obtuvieron fuera. Al tiempo 5, al tiempo 10, 15 y 20. ¿Bien? Entonces, en base a eso justamente vamos a ir discriminando la obtención de los resultados. Y creo que eso sería como lo más específico. Entonces, la idea es que nosotros ahora nos vamos a dividir en grupos, un grupo grande uno al lado, uno acá. Y después de eso, hagamos subgrupos por mesón para que a cada uno le toque un experimento. Los 4 finalmente somos 4 A, 1 grupo, 4 B. Perfecto. ¿Ya? Y son 31 estudiantes. Ya. Si alcanza como justo con el profesor, nosotros somos 7 experimentos. Algo de que va a depender del movimiento del agua, del soluto, de las concentraciones del soluto que hay a cada lado. Entonces, el primer paso práctico, o el primer experimento, que se trata principalmente de colocar en contacto una muestra de sangre con distintas concentraciones de, en este caso, el equivalente al suelo fisiológico. Porque ¿qué es lo que dice acá? Vamos a colocar 10 tubos, ¿sí? En todos vamos a colocar una gota, pero antes lo que vamos a preparar es que el tubo 1 va a tener 10 ml de cloruro de sodio, el segundo va a tener 9 ml, es decir, cada vez vamos a tener una concentración menor. Y por el otro lado, el agua destilada, que es un poco el que va a diluir la solución, en el primer tubo 0 ml, 1 ml. Entonces primero vamos a preparar los 10 tubos. Finalmente vamos a colocar la gota de sangre en la forma que el doctor indicó, con esta mezcla muy simple. No hay que agitarlo porque si no, lo que nosotros vamos a provocar con ese... Nosotros vamos a inducir la hemólisis más que por el efecto de la solución. Ahora, cuando hablamos de las soluciones, aparecen 3 conceptos inmediatamente, que tienen que ver con las soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas, que son conceptos así como que yo sé que lo vi alguna vez, pero no lo tengo muy claro, pero ya al inicio de las palabras nos dice algo. Hay algo que es igual, tiene igual tonicidad, lo que significa que tiene igual concentración dentro de la célula y en el ambiente en el que está la célula. Es decir, nuestra sangre tiene es de tipo isotónica y eso permite que nuestros glóbulos rojos mantengan un volumen y una estructura constante. Pero si esos glóbulos rojos yo los coloco en una solución, por ejemplo, que está demasiado concentrada, en este caso con sal, ¿sí? Suelo salínico, hipertónico, con mucha sal. Adentro de la célula hay menos sal o más sal que en el medio exterior, en una solución hipertónica. Menos, por lo tanto, ¿qué le va a pasar al... Y aquí es donde se nos mezcla. La sal va a tender a entrar, pero la sal es una molécula que arrastra agua. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a mi glóbulo rojo? Se va a hinchar. Se va a hinchar, ¿sí? Y va a generar entonces la destrucción del glóbulo rojo. Siempre se usa el glóbulo rojo porque es como la célula con la que se puede trabajar con más facilidad, porque es una célula que en su vida está siempre en un ambiente líquido, ¿sí? Pero toda célula debiera sufrir la misma reacción. Además que un glóbulo rojo yo me aseguro de tomar una célula de manera independiente. Si yo tomara un tejido, ¿cómo saco una célula si está unida con este pegamento que arma las murallas, ¿cierto? El tejido intersticial. Y si se destruye esa célula, ¿cómo se llama ese proceso? A ver, ordenemos la pregunta. Ordenemos la pregunta. ¿Qué le ocurre a un glóbulo rojo o a una célula que está en un medio hipertónico? Como aquí son glóbulos rojos, se llama hemólisis. Porque la palabra hemólisis significa literalmente, ¿qué significa hemólisis? Destrucción de los...
Sí, literalmente es destrucción de sangre. Pero en el fondo acá es destrucción de glóbulos rojos. Pero el mecanismo por el cual se destruye el glóbulo rojo, ¿se acuerdan cómo se llama? Ya. Tareita para que lo noten, tranquilo. Ahora, puede ocurrir lo contrario, que el glóbulo rojo esté en una solución hipotónica, con una menor concentración, en este caso de cloruro de sodio, que lo que tiene la célula. ¿Qué le va a tender a pasar al cloruro de sodio? A escaparse de la célula y llevarse el agua que le corresponde, que es su derecho, ¿cierto? ¿Y qué le pasa a la célula? Se deshidrata. ¿Y ese proceso se llama? Sí. Sí. ¿Cuál es la consecuencia de que se deshidrate esa célula? Sí, bueno, finalmente muere, sí. Pero era una necro, algo era, ¿no? Más que necro es como creno. Crenación. Crenación. Ambos mecanismos van a llevar a la muerte de la célula. No, apoptosis es muerte celular programada. Por lo tanto, lo que busca acá, y por eso hay que estar muy atento con las reacciones que ocurren en cada uno, es ver en cuál de los tubos se va a producir hemólisis y en cuáles no, a qué concentraciones, porque afortunadamente el glóbulo rojo tiene mecanismos compensatorios para soportar cambios, ¿sí?, en la molaridad de la sangre, porque si fuera demasiado rígido, cualquier cambio provocaría una hemólisis masiva y hasta ahí llegó el cuento, ¿no? De hecho, por ejemplo, ¿qué forma tienen los glóbulos rojos? Como un Holz, sí, claro. Como un Holz, los Holz son cuadrados. Pero redondo, Holz redondo. Si va a usar un dulce, dígame el dulce que corresponde. Un Suni. Depende de la etapa, podría ser un toffee. Un Vitafresh. Depende de la etapa, puede ser un toffee. Mira, y se me olvidó el nombre del dulce, pero hay unos que son blancos de menta que son igual que un glóbulo rojo. Vitafresh. Vitafresh. Mentos, los mentos. Los de la Coca-Cola. Ah, lo de la Coca-Cola. No, porque eso está en No, pero esos son gruesos. huevitos, sí. Ya, El pero- Vitafresh es lo que se da. Pero yendo vamos al término más técnico, ¿qué forma tiene un glóbulo rojo? ¿Qué forma? Apliquemos conocimiento de geometría. O sea, primero es bicóncavo, ¿sí? Sí. Pero es cuadrado bicóncavo como el Holz. Circular, ni cóncavo. Es que claro, no es circular. No, es como. Claro, eso es circular. No es circular porque hay un tipo de glóbulo rojo patológico que se llama esferocito, que es patológico y es esférico. Entonces no es esférico, Es ovoide. ovoide, como un huevo. Algo. Sí. Mm. Sí, en realidad tiene forma discoide. Como un huevo. No, pero es discoide. Es discoide, pero ojo, ojo, ¿qué es discoide? Como un disco. Como dice. Pero bueno, no es ovalado porque ovalado, Claro, sería. A eso me refería. sí, son discoides, bicóncavos, perfecto. Como así, si uno ve de lado un glóbulo rojo es así. Hiciera un corte transversal. Como una corbatita. Sí. Vitafresh. Esa. Al menos los mamíferos, porque las aves tienen glóbulos rojos así, los peces, los reptiles no. Los reptiles, bueno, y la característica que falta es que no tienen núcleo, anucleado. En cambio en las aves, o digámoslo así, en los vertebrados no mamíferos, primero tienen núcleo, son nucleados, y segundo son ovalados. Vertebrados no mamíferos. Pero como en general nosotros trabajamos con mamíferos en esta carrera en general,
son discoides y son bicóncavos. Y aquí a lo que iba. Una excepción dentro de los mamíferos son los glóbulos rojos de los camélidos. Son elípticos. Poca biconcavidad, pero son elípticos. Y la pregunta siempre se postuló que por qué los glóbulos rojos de este tipo de animales tienen una forma diferente. Y se postula que lo que le permite, la ventaja que le da al glóbulo rojo ser elíptico, es que le da mayor resistencia a los cambios osmóticos. Mayor conservación de agua. Mayor... ¿Están listos ustedes? ¿Le tocan de personas? A ver, sí, porque hoy hay muchos pocos. Pocos. Entonces, ¿no saben nada de algunos compañeros que faltan? A mí me escribieron dos que venían atrasados, así que ya lo tengo acá. se los derivo por ahí. Gracias. En realidad esa forma le da mayor resistencia a los cambios osmóticos. Y por ejemplo en los camélidos, la joroba. ¿De qué están hechas las jorobas? Porque ahí es donde guarda el agua, ¿cierto? Entonces si uno pincha una joroba, sale un hilito de agua, ¿sí? No creo que sea tan así, pero sí, deberían. Es grasa, claro, es tejido graso. ¿Pero solo tejido? Pero están en un ambiente en el cual toman agua con poca frecuencia, pero cuando toman agua toman grandes volúmenes. Entonces, ese tipo de rutina, digamos, significaría que el ambiente osmótico de la sangre, hay momentos en que tiende a perder mucho volumen y los glóbulos rojos están muy propensos a deshidratarse, pero cuando le toca tomar agua toma altos volúmenes y tendemos a tener una circulación con una cantidad de agua mucho mayor que podría generar el proceso contrario. Entonces, es lo que se postula. Si los glóbulos rojos fueran discoides en este tipo de animales, estos cambios osmóticos tan bruscos generalmente provocarían hemólisis. En cambio, la forma elíptica le da una mayor estabilidad frente a lo que se llama el estrés osmótico. ¿Ok? Primer punto. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver con esto es, bueno, en qué punto, y aquí al final de lo que se trata es tomar nota de lo que pasa en cada uno de los tubos cuando coloquemos la gota. Segundo, una pregunta que hizo el doctor respecto a por qué esta muestra se centrifugó, pero quedó... Sí, no, sí, quedó. ¿Por qué no está coagulada? ¿Perdón? Porque está en un tubito morado. ¿Y qué tiene de especial? Tiene un anticoagulante, debe ser. O algún antiagregante. Sí, es un anticoagulante. Ahora, ¿qué es lo que hace que una sustancia sea anticoagulante? ¿Qué características debe cumplir? ¿Conocen algunos anticoagulantes? Sí, absolutamente. Mira, ya. Sí. La verdad que en cierto punto tienen razón. Pregunté si conocían algún anticoagulante y nombraron la aspirina, el ibuprofeno. ¿El ibuprofeno? Sí. ¿La formalina? No. En realidad no son anticoagulantes, pero sí, si nosotros conversáramos al respecto, diríamos, bueno, pero a las personas que sufren de trombosis le hacen tomar, en general, aspirina es un ejemplo, pero la idea es que tomen algún antiinflamatorio no esteroidal, un AINE, y generalmente se usa la aspirina porque es la que tiene menos efectos secundarios frente a un individuo que tiene que tomarlo de por vida, así que esa es la indicación. Ahí sale la cafeaspirina o la cardioaspirina, ¿verdad? Pero ¿por qué sirve? No porque sea un anticoagulante, sino que porque los AINE, los antiinflamatorios no esteroidales, afectan la agregación plaquetaria, como efecto secundario, digamos. Y por lo tanto, un individuo que toma con regularidad este tipo de fármaco va a tener menor posibilidad de hacer trombos.
que pasa es que ahí la pregunta es por qué un individuo sufre de trombosis. Hay muchas causas. Pero en relación a la agregación plaquetaria, yo nunca había escuchado ese. Ah, es que eso nos obliga a recordar cómo es el proceso de coagulación. Pero en términos simples es el siguiente. Yo sé que estamos hablando de otras cosas, pero esto igual es fome. ¿Tiene un plumón? Pero en el- ¿Qué función? Ya, gracias. ¿Por qué no lo tiene a mano, hombre? Sí, tiene equivocado. No sé. Lo que él quiso decir es que el profe debería tener su plumón, pues, fíjate. Eso es. Sí, normalmente. Sí, pues, sí, tiene razón. Tiene razón. Sí, igual después lo pelamos afuera. Sí, No, yo después, a la hora de la prueba, yo me encargo. sí, sí. Profe, no subió el puntaje. Ah, no, pero lo que les voy a proyectar después es la escala. En el recreo les proyecto la escala y van a hacer su nota aquí. A ver, vamos a hacerlo la semana. Va a terminar la La otra mitad del ¿Cuál es su nombre? Ah, está escrito. Este. Está escrito. Gracias. No importa, ya cogí tu nombre. Un vaso sanguíneo. Esto igual lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, pero ahora es igual importante. Porque la pregunta es cómo sabe las plaquetas que deben formar un coágulo justo donde se produjo una lesión. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo deciden eso? Porque debe haber alguna pérdida de presión en esa zona que dé el anuncio hacia los centros y concurran las plaquetas al lugar. El centro, a un centro integrador. Sí, algo ahí. Aló, pero, por De favor, todo el chapulín que dijo, algo. Supongamos que se lesiona un vaso sanguíneo. Este es el endotelio vascular. Una de las principales proteínas que forman los endotelios vasculares es el colágeno. ¿Ya? Y cuando se lesiona el endotelio vascular, el colágeno, las proteínas de colágeno quedan expuestos. ¿Ya? Tal como si se rompiera una pandereta y quedaran los fierros al aire. Y las plaquetas, cuando toman contacto con el colágeno, ahí está el gatillo para decir, aquí es donde tenemos que comenzar a depositar, a formar un coágulo. Es el contacto de la plaqueta con el colágeno, el cual empieza a generar el proceso de agregación plaquetaria, que no es más que las plaquetas que toman contacto con el colágeno liberan sustancias en circulación que son señales para que otras plaquetas deban concurrir a ese lugar. Bueno, y además las plaquetas liberan adrenalina, tienen gránulos con adrenalina. ¿Y qué es lo que van a generar? Vasoconstricción de esa zona, que en el fondo es como poner la llave de paso para que no siga perdiéndose tanta agua, digamos. Y esta agregación plaquetaria es lo que forma, no vamos a decir el coágulo, porque lo que recién se formó acá se llama tapón primario o tapón plaquetario, que no es más que un grupo de plaquetas que está taponeando, y es literalmente así, es un tema bien mecánico en realidad, taponeando la lesión. Ahora se entiende que cuando las lesiones son muy extensas no hay proceso de coagulación que logre frenar una hemorragia, ¿cierto? Pero ustedes tienen que pensar que en el momento que ustedes se sientan acá, ya rompieron vasos sanguíneos, pequeños, capilares, y los procesos de coagulación se sientan con los codos acá, y ya rompió vasos sanguíneos de los codos, por ejemplo. O sea, estos son procesos que están todo el tiempo funcionando. El punto es que mientras se forma este tapón primario, las mismas plaquetas liberan factores de coagulación, activan a los factores de coagulación que están siempre en circulación, pero en estado inactivo. Porque si estuvieran activos tendríamos un individuo que forma coágulo sin motivo alguno. Todo esto tiene que estar en un estado inactivo. Pero cuando las plaquetas liberan sustancias que activan al factor 12 y factor 13 de coagulación, eso comienza a generar una reacción en cadena, que por eso se llama una cascada de la coagulación, los cuales van de manera sistemática activando a otros factores. ¿Ya? Son 13 los factores de coagulación,
Pero más allá de los nombres, los factores y todo eso, lo importante es cuál es el fin último de la cascada de la coagulación. Lo cual, ojo, que está ocurriendo en forma paralela a la agregación plaquetaria. Son dos procesos paralelos. Porque el problema del tapón plaquetario es que no tiene resistencia. El mismo flujo sanguíneo, piensen que aquí la sangre sigue circulando, las células siguen chocando contra las plaquetas, por lo tanto, si esto no se estabiliza pronto, este coágulo termina deshaciéndose. O por ejemplo, si una herida que uno se hiciera en la superficie, si uno se hace esto, va a desarmar el tapón de plaqueta. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la cascada de la coagulación? Y siempre van a encontrar esta frase, es transformar el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es una proteína que está en circulación, pero cuando se transforma en fibrina, y aquí viene el chiste, la fibrina es una proteína estructural muy resistente, la cual empieza a depositarse sobre el tapón de plaqueta, formando una malla de fibrina, muy resistente. Y cuando esta malla de fibrina se deposita sobre el tapón de plaqueta, se forma el tapón secundario, que ya es mucho más resistente. Pero ojo que estoy hablando del tapón secundario y no de coágulo, porque el coágulo aún no se forma. Lo que tiene que ocurrir para que el tapón secundario termine convirtiéndose en un coágulo propiamente tal, es un proceso que se llama metamorfosis viscosa. ¿Se los cuento? No tienen que anotar. No estén anotando lo que estamos conversando. Y esa metamorfosis viscosa lo que busca es que todas estas plaquetas, que hasta este minuto son plaquetas individuales, agrupadas, pero individuales, se fusionan. Y junto con la malla de fibrina que está alrededor, se produce el proceso que se llama retracción del coágulo, el cual se comprime y ahí yo recién tengo un coágulo. Ya. Supongamos que por cualquier razón el vaso sanguíneo no está lesionado, no hay hemorragia, pero por alteraciones en la pared del vaso sanguíneo se expusiera colágeno, se va a formar un coágulo sin que realmente sea necesario. Trombosis. Un individuo que forma coágulos sin mayor necesidad. Los antiinflamatorios no esteroidales como la aspirina u otros ejemplos, lo que afectan es la agregación plaquetaria. Por lo tanto, un individuo que en forma espontánea genera coágulos, si está tomando este tipo de fármacos, va a producir menos coágulos de lo normal, porque en el fondo estoy echándole a perder el sistema de formación de coágulos. Porque en general un individuo que genera trombosis va a generar trombosis siempre. Porque otra causa que genera trombosis es cuando el flujo sanguíneo se hace más lento. Porque las plaquetas circulan más lento, toman más contacto con el endotelio vascular y hay más probabilidades que se estimulen a formar coágulos. Por eso, por ejemplo, una persona de edad le dice, usted va a viajar en bus, ¿cuántas horas va a viajar? Usted no puede estar 6 horas sentado en un bus. Porque la dificultad en el retorno venoso puede generar la posibilidad de formar trombos. Ahora, no nos olvidemos que los trombos, uno habla de los coágulos, pero hay muchos tipos de trombos. El coágulo es un tipo. ¿Por qué en las películas muestran que pueden matar a alguien metiéndole una burbuja de sangre, burbuja de aire en la sangre? Porque eso puede obstruir un vaso sanguíneo también. Ahora, ¿cuál es el problema de las trombosis? Que genera obstrucción de... lo que hablamos de los infartos. ¿Recuerdan que hablábamos el otro día de los infartos? Terminando la pregunta. ¿Conocen algún anticoagulante? Porque los que me nombraron afectan la coagulación, pero si yo a una muestra de sangre le tiro una aspirina para adentro, la muestra se va a coagular igual. Porque la aspirina, los antiinflamatorios afectan un mecanismo del organismo. Yo tomo un anticoagulante que se llama clopidogrel, pero no sé si es antiagregante o anticoagulante. Bueno, el AINE, el antiinflamatorio no esteroidal, es un antiagregante porque afecta la agregación plaquetaria. Pero los anticoagulantes, en general, por ejemplo, heparina, ¿les suena la heparina? Sí. Sí,
tapa morada el EDTA. EDTA, el EDTA. ¿Qué significa EDTA? Ácido etilendiamino tetracético. Por eso todos le dicen EDTA. ¿Cuál es el mecanismo de acción del EDTA o EDTA? Es muy simple, quelación del calcio. Entonces de esa frase surgen dos preguntas. ¿Qué es quelación? Y el calcio, ¿por qué el calcio? Primero, quelación es cuando se genera salud. Se genera la unión de dos sustancias que individualmente son biológicamente activas, pero que al unirse se inactivan. Y por lo tanto, aunque están en circulación, no generan ningún efecto. O sea, los anticoagulantes inactivan el calcio. ¿Eso me quiere decir? Sí. ¿Y por qué inactivar el calcio va a tener un efecto anticoagulante? Porque el factor 4 de la coagulación es el calcio. O sea, usted bloquea la acción del calcio y no puede haber coagulación porque, aunque se forma el tapón primario, la cascada de la coagulación se corta y no se forma esta malla que le da resistencia al coágulo. Así que finalmente, un tapón primario, por muy bonito que esté, va a terminar deshaciéndose por el mismo flujo sanguíneo. En general, el EDTA tiene ese efecto. La heparina, por ejemplo, lo que hace tiene otro mecanismo, porque la heparina además es también un anticoagulante que lo produce el hígado. Nosotros tenemos ciertos niveles de heparina en circulación, que es un mecanismo de resguardo frente a la posible formación de trombos indeseados. Pero la heparina lo que hace, bloquea al factor 2 de coagulación. Que se llama protrombina. ¿Y por qué que la heparina bloquea el factor 2 va a evitar que haya coagulación? Porque precisamente el factor de coagulación que convierte el fibrinógeno en fibrina es el factor 2. Yo bloqueo a esto y esta transformación no ocurre. Así que la malla de fibrina nunca se deposita sobre el coágulo. Otros anticoagulantes, por ejemplo, y el EDTA siempre está para morada. Esas son como convenciones internacionales. Pero los laboratorios, si quieren usar cualquier color mientras esté bien rotulado, estamos bien. Sobre todo que los laboratorios reciclan los tubos que uno les manda con muestras, los reciclan para futuras muestras. Pero si ustedes van y los compran, la heparina siempre tiene un color... sí. Antes de eso, la heparina tapa verde, por convención. El fluoruro de sodio tiene tapa gris. El fluoruro es gris. El fluoruro es gris. Y el fluoruro es un anticoagulante que solo se usa para medir glicemia. Es específico para medir las muestras de glucosa en la sangre. ¿Y por qué? Porque el fluoruro de sodio, además de quelar el calcio, bloquea la glicólisis en el eritrocito. Entonces eso nos obliga a recordar qué diablo era la glicólisis. Era el mecanismo por el cual el glóbulo rojo toma la glucosa, la degrada y la transforma en ATP, que es su alimento, digamos. ¿Y por qué yo necesito bloquear al glóbulo rojo para que no siga utilizando la glucosa? Para conocer los niveles reales de... Claro, porque si yo quiero medir glucosa y tengo mis glóbulos rojos que desde que yo tomé, si yo tomo una muestra de sangre, los glóbulos rojos siguen vivos. Y yo los coloco en el refrigerador esperando que lleguen a buscar la muestra y siguen vivos. Claramente va a ir bajando a medida que se empiece a acabar el alimento, baje la temperatura y todo eso. Pero me comen glucosa que yo quiero medir en el laboratorio, entonces generalmente muestras de sangre sin fluoruro de sodio me marcan glucosas más bajas de lo que realmente tiene el paciente. Y eso me puede llevar a errores diagnósticos. Por eso cuando ustedes hacen muestras de sangre, se hacen perfiles bioquímicos, fíjense acá abajo, glucosa va a tener un asterisco. Y buscan el asterisco abajo y dice muestra sin fluoruro de sodio. Es decir, ojo, que esta glucosa yo igual se la mido, pero ojo que no tuvo fluoruro, así que probablemente un poco más alta de lo que está marcando, por ejemplo. ¿Pero hay alguna marca estadística que diga cuánto es el tiempo sin fluoruro? Hay tesis, han hecho tesis al respecto, pero depende mucho cómo tú conserves la muestra después que fue extraída. Pues si la mantiene a temperatura ambiente, el consumo de glucosa va a ser mayor que si está refrigerada, por ejemplo. Otro anticoagulante, el que está para celeste, el citrato de sodio.
Y el citrato de sodio en general se usa para pruebas de coagulación. Cuando yo quiero medir los tiempos de coagulación en un individuo porque sospecho de que hay alguna patología que está afectando este mecanismo, uso ese anticoagulante. Y también ese anticoagulante se usa para conservar las muestras de sangre, no las muestras, las unidades de sangre que se usan para transfusión. Porque si no tendría un tremendo coágulo dentro de una bolsa y no, yo necesito que uno de esos glóbulos rojos que yo tengo para transfusión no se coagulen, y segundo, necesito que se sigan alimentando. Por lo tanto, en general el citrato de sodio en esos casos se le agrega un azúcar, un monosacárido que es la dextrosa. Con eso yo alimento mis glóbulos rojos hasta que van a ser utilizados como en alguna transfusión sanguínea. ¿De dónde se obtienen las muestras de sangre? De los animales, del paciente. Sí. ¿Y dentro del paciente de dónde? Arteria. ¿Mm? Arteria. Vena. Arteria o vena. O uno o lo otro. Ambos dos. Aunque cuando uno se pincha un dedo, ¿de dónde está obteniendo la sangre? Arteria. Más de los capilares. Pero la muestra Y en los se saca capi- de la cefálica. Ya, eso. En general se utilizan venas. Primero porque las venas son más superficiales. Primero. ¿Sí? Segundo, la presión sanguínea en las venas es menor, por lo tanto tengo menor riesgo de hemorragias por el procedimiento. Se refiere a la alta presión, ¿cierto? De la arteria. Eso es. Sí. Lenguaje corporal. Es más complicado. Lo único que en general se miden de las arterias son los gases. Gases arteriales. ¿Sí? Es lo que ya. ¿Y la principal arteria de la cual se toma ese tipo de muestra? Porque en general las arterias, el problema es que están son más profundas, por lo tanto necesito una arteria que esté más superficial, la femoral. ¿Han visto en las películas que los super asesinos van al lado y le hacen así? Y listo. Yo estoy viendo Los Vikingos, sé que es vieja la serie, pero es buena. Es buena. Y ahí ellos se conocen la anatomía, pero perfecto. ¿De cuáles venas obtengo muestras? Por ejemplo, mencionó la cefálica, ¿sí? Entonces, que está en el miembro anterior. ¿De qué otros vasos sanguíneos obtengo sangre? Yugular, ¿sí? Braquial. La braquial está en los mamíferos. La braquial es la homóloga a la cefálica en las aves. La safena, sí. La vena safena también. Ya. ¿Cuánta sangre debo extraer en una muestra? Dependiendo del tubo. Sí, para que no se rebalse, ¿dice usted? No. ¿Por qué? Por la concentración de anticoagulante que también. Eso. Exacto. ¿Qué pasa si en una muestra, en un tubo que trae anticoagulante, para 2 ml de sangre yo le coloco 6 ml? Claro, diluyo demasiado el anticoagulante y no genero el efecto que yo busco. Y además se me rebalsa el tubo. Lo que pasa es que a veces uno encuentra buenas venas y se entusiasma. ¿Y qué pasa si le echo, por ejemplo, es para 3 ml y yo le echo 1 ml solamente? ¿Qué problema tiene eso? O sea, tengo anticoagulante suficiente para 3 ml de sangre, pero le coloco solo 1. ¿No se coagula? O sea, perdón, ¿se genera el efecto anticoagulante? O sea, claramente si me sobra anticoagulante, la muestra se va a anticoagular. ¿Pero qué problema podría traer eso? ¿Han visto los tubos antes de colocar la muestra de sangre? ¿En qué estado está el anticoagulante? Generalmente es líquido. Por lo tanto, si le coloco muy poca sangre, el anticoagulante me puede diluir la muestra
y aunque se va a generar el efecto anticoagulante, me va a diluir los valores, es decir, cuando una muestra está muy diluida, me tiende a sobreestimar los valores que yo estoy midiendo. Por lo tanto, en general, la indicación es, si el tubo es para 3 ml, colóquele 3 ml. Ahora, venden tubos de 3 ml y unos más pequeños. ¿Sí? Hay de todos los volúmenes dependiendo de lo que ustedes quieran utilizar. Lo que está claro entonces es que si yo... ¿para qué se usa el EDTA? Porque dice, pero hay tantos anticoagulantes, ¿por qué con uno me bastaría o no? No, porque tienen usos diferentes. Como mencionamos, el fluoruro de sodio, el gris, para bloquear la glicólisis. El celeste, el citrato de sodio, para ver pruebas de coagulación. Pero el EDTA, ¿para qué se usa? O la heparina, ¿para qué se usa? El EDTA se usa para hemogramas. Y la heparina para perfiles bioquímicos. El verde, heparina verde. Generalmente también se usa el rojo, pero por convención debería ser verde. ¿Y por qué les comento esto? Porque si usted a un paciente en el futuro le van a mandar a hacer un perfil y un hemograma, o sea, ya tengo que tener 2 tubos diferentes, y la muestra que obtengamos hay que dividirla en ambos tubos. Sí. ¿El rojo o amarillo? Que también está la posibilidad de Se puede utilizar, lo que pasa es que, a ver, uno podría utilizar un tubo sin anticoagulante para perfil bioquímico, porque en realidad el perfil bioquímico, todo lo que yo voy a medir está en el plasma. Por lo tanto, una muestra que se coagula de cierta manera me separa el plasma de los elementos figurados. En realidad el único problema que ocurre en esos casos es que dentro del coágulo, porque lo que ustedes están viendo cuando ven una muestra en un tubo que se coaguló, están viendo miles o cientos de miles de coágulos juntos. ¿Está claro eso? Sí. Se empiezan a desencadenar miles de procesos de coagulación que terminan convirtiéndose en esta masa que nosotros vemos. Y muchas veces dentro de este coágulo, este gran coágulo que está en el tubo, queda atrapado plasma en su interior. Y por lo tanto yo al medir las variables que estoy buscando en el plasma podría no ser representativo por esta muestra que queda atrapada dentro del coágulo. Pues en general lo ideal es usar un anticoagulante y centrifugar, por supuesto. Ya. Mucho bla bla. Repartámonos entonces las tareas. Porque un experimento es el 1. Al final de la... Ya, el experimento número 1 lo que busca es ver a qué concentraciones de cloruro de sodio voy a observar hemólisis. ¿Ya? El segundo ¿en qué consiste el segundo? Nuevamente aquí trabajo con 5 tubos y tengo que utilizar ahora las diferentes soluciones que tenemos acá. Siempre van a ser 5 ml, pero en cada tubo vamos a tener una solución diferente. Luego de haber colocado la solución, una gota de sangre en cada uno y ver si hay reacción de hemólisis o no. Buena pregunta, pero ¿cómo yo sé que hay hemólisis? ¿Cómo me doy cuenta que hubo destrucción de glóbulos rojos en una muestra? En general, la mayoría de los líquidos son transparentes. ¿Cómo me doy cuenta que hubo hemólisis? O vamos más a la práctica, ¿cómo me doy cuenta en una muestra de un paciente que su muestra de sangre está hemolizada? Que van a ver más adelante de que hay muchas patologías que provocan hemólisis. Pensemos ya, se destruyó el glóbulo rojo. Y esto es lo que vamos a tener que ver visualmente, así que tiene que ser una reacción como bien notoria. ¿Qué es un glóbulo rojo a propósito? Ahí la respuesta va a salir al tiro. ¿Qué es un glóbulo rojo?
una célula. ¿Qué función tiene esa célula? ¿Llevar oxígeno? Sí. Es decir, está el glóbulo rojo y entra un átomo de oxígeno y ahí se fue el glóbulo rojo. ¿Esa es su función? ¿No lleva el oxígeno solo? Sí, porque en realidad la que transporta el oxígeno es la hemoglobina. Lo que en realidad el glóbulo rojo no es más que una bolsa que transporta hemoglobina. Es un glóbulo rojo. De hecho, ni siquiera tiene núcleo. Es decir, esa célula del momento que perdió su núcleo ya pierde la capacidad de generar un metabolismo y una función como cualquier otra célula. Entonces, pues, Entonces, si se me destruye el glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? vamos a ver esa bolsa destruida. O sea, Rompo esa bolsa. y esa bolsa se va a ver o abajo o arriba de la muestra. Es que eso Se va- es microscópico y esto lo vamos a ver así, ¿no? ¿Decoloración? ¿Mm? ¿Por decoloración? ¿Perdón? ¿Qué pasa en ese caso con la evolución de la Es que la hemolicina es cualquier factor que induzca hemólisis. De hecho, ¿cómo sabe uno que un paciente tiene hemólisis? Porque cuando centrifuga la muestra, el plasma por ejemplo, así se ve el plasma de una muestra hemolizada. Aquí se ve así porque está un poco mezclada. Se ve de color rojo porque cuando usted pincha esta bolsa de hemoglobina, la hemoglobina se disuelve en el medio en el que están las células. Por lo tanto, lo que van a ver es una coloración rojiza, pero transparente. Porque ojo que una gota de en el fondo la parte del plasma que normalmente es transparente, aunque en los herbívoros es como más amarillenta, se ve rojiza. Un plasma hemolizado es un plasma rojizo. En general la grasa no cambia el color de la muestra, pero sí la hace más turbia. Se enturbia la muestra, no se ve tan transparente. ¿Y cambia la densidad? ¿En qué caso, perdón? Cuando ya tengo ¿La hemólisis? hemólisis ¿O la densidad de qué? de la muestra en general, ¿no? No. Entonces, un segundo grupo va a tener que hacer esta muestra, este experimento, ¿sí? Tercer grupo, lo mismo, pero con sustancias diferentes. Pero aquí vamos a ver que el mecanismo es diferente porque lo que estamos agregando acá, son sustancias que son lipofílicas. Por lo tanto, el mecanismo de hemólisis no lo hacen porque saturemos al glóbulo rojo de agua, como ocurre con el cloruro de sodio. Las sustancias que están muy saturadas y son lipídicas, lo que van a afectar es la membrana del glóbulo rojo. Y a través de ese mecanismo se produce la hemólisis. Aquí es lo mismo, agregamos sustancia y medimos tiempo. Y tenemos 3 grupos, ¿no? Va a tener que unirse algo. Entonces el 4 lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué hora es? 5 para las 10 ya. Entonces salimos 10 minutos, acabamos el break, mientras se organizan qué grupo va a hacer cada uno de los experimentos. Organícense entre ustedes, democráticamente. ¿Cuántos grupos o 3 grupos? Hay 3 grupos, así que del experimento 1 al 3. Hay 3 mesas con personas, ¿sí? 1, 2, 3. Sí.